Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto o Fate Stay Night, derechos a sus respectivos creadores. También esta historia es una traducción. Este fanfic le pertenece a Neon Sangetsu de Fanfiction. Yo solo lo traduzco. Capítulo 5. Vas a ir lejos, niño. Interludio. La turba vino a buscarlos al amanecer. Poco más que una banda de intolerantes borrachos, ninguno de ellos shinobi, que no sabían nada mejor. Hombres consumidos por prejuicios amargos y asustados. Estimulados por las acciones grandiosas pero equivocadas de enero de ayer, suman casi 2 docenas, armadas con una desvencijada variedad de armas. No tenían absolutamente ninguna esperanza de derribar incluso al más débil de los sirvientes con estas horquillas o antorchas, pero avanzaron de todos modos, sin saber ni una vez que estaban marchando directamente hacia su muerte. Pena. El miedo es un poderoso motivador para la humanidad. El miedo anula el sentido común y nos impulsa a hacer lo que nunca podríamos considerar en nuestras horas de vigilia. Nos impulsa, nos obliga, nos consume. El miedo puede hacer que un hombre suelte la lengua y pronuncie cosas terribles, horribles, palabras que no están destinadas a la luz del día. Y estos hombres eran verdaderamente terribles. Tal vez pequeño en número, pero escupiendo vitriolo de todos modos. No hace falta decir que su asalto no tuvo nada de especial y fue de corta duración. Quizás, si Naruto hubiera estado consciente durante su asalto menos que estelar a su humilde hogar, los eventos hubieran ocurrido de manera diferente. Por desgracia, estaba profundamente dormido y no había nadie que interviniera en su nombre. Fueron, cada uno de ellos, sacrificados hasta convertirse en un hombre sin cuartel. Las cabezas más frías no prevalecieron, por el contrario fallaron. Y a partir de su matanza, se tomó una decisión. Se necesitaría un cambio de escenario. Sí, una posición más fortificada. Despierta o entregue tu cabeza. Naruto saltó de sus sueños con un chillido de sorpresa y cayó al suelo. Su cabeza se estrelló contra algo dolorosamente sólido, algo que seguramente no era el piso de su apartamento, lo que a su vez hizo que se echara hacia atrás y se agarrara el cráneo que ahora le dolía. Tan pronto como lo hizo, se encontró cara a cara con la muerte misma. A los ojos nublados se les permitió vislumbrar fugazmente una máscara de calavera de rictus, unos ojos azules ardientes detrás de ella, y alguien muy grande. Quienquiera que fueran, se desvanecieron en el éter en el momento en que trató de mirarlos demasiado tiempo. ¿Quién diablos será ese? Gracias, abuelo. Sonó una nueva voz. Lo tomaremos desde aquí. Aturdido y todavía medio dormido, el Jinchuriki se frotó valientemente la cara con el dorso de la mano en un vano intento de restaurar algo parecido a la razón. No hace falta decir que falló espectacularmente. La visión que le esperaba, de hecho, la visión que incluso ahora se resolvía antes de su visión no era su habitación. Ni se le podría llamar la aldea en el más mínimo sentido de la palabra. Él no conocía este lugar. Nunca lo había visto antes en su vida. Por otra parte, dijo que la vida había consistido en poco más allá de su habitación y las calles del pueblo. El hoyo más oscuro se abrió en su estómago. ¿Dónde estoy? Ante él se alzaban árboles imponentes, una extensión interminable de oscuridad y sombra que no era ni conocida ni familiar. Algo rugió en la distancia, solo para morir de una muerte horrible y chirriante. El sonido envió un nuevo temblor que recorrió su cuerpo. Después del torbellino por el que ya había pasado, no era ajeno al miedo, casi se creía insensible a él, pero aquí, descubrió que todavía había aspectos de la vida que le desagradaban intensamente. Una chispa de preocupación muy real se enroscó en su rostro bigotudo cuando se incorporó y se puso de rodillas temblorosas. Una mano lo sujetó por el hombro y estuvo a punto de saltar. Siento lo del rey Hassan, ahí. La voz de antes, era una niña. Chirrió feliz detrás de él, sacándolo de su ensueño. No estás listo para él todavía. Un poco de miedo, no. Diré. Sin pensar, Naruto se volvió hacia el que había hablado. No reconoció al individuo frente a él, pero esos ojos color amatista enmarcados por cabello rosado lo tranquilizaron de todos modos. Su sexto sentido, o más bien, la buena conexión que sentía con este individuo, le informó que no se trataba de un simple humano, sino de un sirviente, y además extraño.
Jinete. Su clase apareció en su cabeza casi sin necesidad o advertencia, plácidamente contada por Deck, todavía cuidadosamente encuadernada en un tomo de cuero en su bolsa, incluso cuando se detuvo para admirarlos. Vestidos con una extraña armadura ligeramente plateada con una capa blanca salvaje, parecían la imagen de una elegancia refinada y bastante discreción. Luego abrieron la boca. «Hola, maestro». Sonriéndole, la pelirrosa hizo un saludo descarado. «Astolfo, a tu servicio». «¿Dormiste bien?» «Estuviste fuera un rato». Una campana de alarma sonó en la parte posterior de la cabeza de Naruto. Quizás era algo en la forma en que Rider había expresado sus palabras hace un momento. Quizás fue esa cara nerviosa y crispada. Quizás era simplemente su propia sospecha innata avivada por la constante traición que había soportado durante los últimos días. Independientemente, Uzumaki Naruto encontró algo extraño en la sonrisa de Rider en este momento. Él frunció el ceño. «¿Qué hiciste?» La expresión de Astolfo se tornó avergonzada. «Al Rit, pero no puedes estar enojado conmigo». Jinete. Ese ceño se hizo más profundo aún. «¿Qué hiciste?» «Bueno, podría haber habido una turba», confesó, retorciéndose bajo la mirada del rubio. «Nosotros podríamos», dijo, «haber matado a la mafia. Entonces puede ser que le hemos eliminado y, Kai». Ante el gruñido estupefacto del rubio, el pelirrojo balbuceó frenéticamente y agitó los brazos como un ganso salvaje. «Te estabas despertando y la gente te estaba buscando y realmente no queríamos destruir tu casa, así que solo nos aseguramos de que te quedes debajo, un poco más. Para llevarte aquí a salvo». «¿Sí?» Su cabeza se inclinó. «Eso. Tenía la intención de decir eso». Naruto se llevó una mano a la frente. «Porque ya no me sorprende nada de lo que hacen ustedes». «¿Cuántos?» «Por favor, díganme que no fue mucho». Astolfo silbó inocentemente. «No sé, alrededor de 2 docenas de idiotas borrachos». El pobre chico casi se ahoga con su propia saliva. Una risa áspera y amarga salió de él. «Por supuesto que lo hiciste. Porque tengo mucha suerte». «Ja. Por supuesto. Y bien. ¿Dónde estamos entonces?» «Oh. Correcto. Ejem, bienvenido al bosque de la muerte», declaró la pelirrosa, alzando los brazos al cielo. «No podríamos pensar en un lugar mejor para esto». A pesar de sus propias dudas, Naruto ladeó la cabeza a regañadientes. «¿Esto? ¿Por qué? Para entrenarte, por supuesto». Nudillos de armadura ligera golpearon cariñosamente la parte posterior de su cráneo. «Sigue el ritmo. No podríamos sacarte de la aldea sin arriesgarnos a una cacería humana ahora, ¿verdad?» Semiramis fue bastante inflexible al respecto. Así que estaba sobre la luna cuando Lancer encontró este lugar. Solo un idiota nos seguiría. Aquí adentro. Bueno, 1 o 2 idiotas realmente lo hicieron. Ah. Al ver el brillo de incredulidad en los ojos de su maestro, el joven se marchitó un poco. «No te preocupes. Serenity se hizo cargo de ellos». El persistente olor a sangre sin duda lo atestigua. «Espera», preguntó, «¿quién es Serenity?» «Aquí, maestro». El más leve susurro acabó con su atención, lo que hizo que se volviera. Era otra brisna de sombra en la oscuridad. No estaba seguro, fueran quienes fueran, se desvanecieron tímidamente en la penumbra de ébano cuando los miró directamente. «Eso. No podía estar seguro». Por un momento pensó que había vislumbrado otro hueso. «¿Qué máscara? Esta más pequeña que el terror que se retorcía, que había visto en sus momentos de vigilia». Dominándose a sí mismo a pesar del miedo que clamaba en su pecho, el joven hizo acopio de su determinación y negó con la cabeza. «Así que déjame aclarar esto. Tú». Incrédulo, lo señaló a él, a ella, y luchó por no retroceder. «¿Me vas a entrenar?» «Está bien, seré franco», admitió el paladín. «Niño. Apestas. Tu forma es abismal por decirlo menos». Entonces, con un solo pisotón, la tierra creció poderosamente debajo de ellos. «Vamos a derribarlos y reconstruirlos». Naruto luchó contra un estremecimiento ante el irregular recordatorio de su propia debilidad.
Las palabras de Astolfo fueron más profundas de lo que le hubiera gustado. Incluso ese simple gesto de hace un momento sirvió como una terrible advertencia. Si alguien lo traicionó, no podría detenerlos. Nunca antes se había dado cuenta de su propia falta de fuerza, y de su horrible suerte, en ese momento. Para que eso cambiara, necesitaría más que buena fortuna. Tendría que reinventar su propio sentido de sí mismo. ¿Quién sabía cuánto tardaría eso? Pero pisar los talones ahora no le servía a nadie. Está bien. El entrenamiento suena bien. ¿Por dónde empezamos? Astolfo sonrió. Fue, en una palabra, aterrador. Eso es más como eso. Vas a llegar muy lejos, niño. Bueno, no soy muy buena profesora, admitió el paladín, encogiéndose de hombros. Afortunadamente, traje refuerzos. Naruto se congeló cuando su sexto sentido gritó una advertencia. Algo, no, varias cosas, tiró de sus reservas, tiró con fuerza, dejándolo tambaleándose. Espera, ¿quién? La risa le respondió. Bah. Sin previo aviso, el mundo de Naruto implosionó. La tierra estalló a sus espaldas, cuando una enorme sombra se estrelló contra el suelo del bosque, trayendo consigo la risa alegre que solo un loco podría conocer. Antes de que pudiera siquiera pensar en esquivar, escapar, alejarse de esa cosa, se abalanzó sobre él y lo agarró por la garganta. Gruñendo de sorpresa, arañó el puño gigante que lo envolvía, sin éxito. ¡Ak! Déjame ir. El recién llegado era grande. Los brillantes ojos azules le devolvieron el fuego. Un enorme titán de un soldado empequeñecido solo por Heracles, su gran cuerpo gris cubierto de cicatrices. Muscular ni siquiera comenzó a hacerle justicia a este gigante resistente, ni a esa sonrisa espeluznante y llena de dientes que dominaba su rostro. Esas extrañas tiras de cuero se aferraron a las partes más extrañas de él, enroscándose ferozmente no solo sobre su cuerpo, sino también sobre su rostro. Aquí estaba un hombre para quien la cordura no tenía razón, ni influencia, ni verdad. Un ser dedicado a un solo propósito, un objetivo singular, y si no tenía cuidado, ese objetivo lo convertiría en una mancha roja en el suelo. De alguna manera, eso lo hizo aún más aterrador. Chico. El recién llegado Bun. Eres el opresor que busco. Naruto negó vigorosamente con la cabeza. No. Balbuceó frenéticamente, no es un opresor. Todo lo contrario. Estoy muy oprimido. Oh. Esa amplia sonrisa se hizo aún más amplia, extendiéndose por el rostro del loco. Increíblemente, el berserker lo dejó caer. Naruto apenas se sintió caer. Estaba demasiado ocupado masajeándose el cuello, haciendo una mueca de dolor por los moretones que ya se estaban formando allí. Demasiado cerca. Demasiado cerca. Había visto su vida pasar ante sus ojos, sintió esos dedos gigantes apretarse alrededor de su tráquea. Si no hubiera convencido al gigante de sus intenciones en este momento, el hombre lo habría acabado en un instante. Le rompió el cuello sin pensarlo dos veces. Espartaco, intervino una nueva voz, fría como el acero. Hemos venido aquí para entrenarlo, ¿recuerdas? Puedes aplastar a los opresores más tarde. Sorprendentemente, el gigante gris cedió y se hizo a un lado, dejando paso al tercer miembro de su grupo. Mirando hacia atrás, Naruto casi deseó no haberlo hecho. Hubiera preferido al berserker al infierno que siguió. Al menos tenía alguna idea de cómo operaba el berserker Fred. Sin embargo. Astolfo se rió disimuladamente, provocando un siseo del chico. Te atraparé por esto. Estoy deseando que llegue. En efecto. Declaró el gigante con entusiasmo, golpeando al sirviente más pequeño en la espalda con suficiente fuerza como para hacerlos tropezar hacia adelante. Luchar contra la opresión es una causa noble. Silencio, los dos. Espetó el recién llegado. Si no vas a ayudar, entonces calla. En comparación, el compañero de Espartaco era mucho más aterrador. Los ojos enrojecidos le devuelven la mirada dentro de un rostro bronceado, envuelto por un cabello pálido bajo un velo blanco que fluye. Al igual que su camarada, parecía despreciar la ropa excesiva. Su cuerpo bronceado había sido forjado en la guerra, con cicatrices y todo. Sin embargo, allí, debajo de ellos, vislumbró lo que podrían haber sido tatuajes, líneas blancas pálidas grabadas en su piel bronceada por el sol.
Esos misteriosos orbes escarlata lo miraron sin comprender. Sin pensamiento, sin emoción, sin cuidado. Como si él no fuera más que un muñeco roto en sus ojos, uno que ella estaba considerando descartar incluso ahora. Al final, no lo hizo. Su delgado cuerpo se movió, mirándolo con frialdad. ¿Está listo, maestro? Una daga helada de miedo apuñaló su corazón. Intenta no romperlo, Altera. Astolfo chirrió. El guerrero frunció el ceño. No prometo nada, jinete de negro. Uno solo podría pensar eso. ¿Podemos reconsiderar esto? Por favor. Una oscura sonrisa floreció en el rostro bronceado de la doncella. No. La mala civilización es mala. Prepárate. Naruto se tensó bajo esa mirada brillante. Cada fibra de su ser se dedicó a este momento, tratando de esquivar el ataque que sabía que se avecinaba. La doncella de blanco, Altera. Ni siquiera se dignó alzar su espada contra él. En cambio, hizo lo impensable. Un brazo solitario se levantó, los dedos apretados en puños mientras ella balanceaba la extremidad hacia atrás. Sin decir palabra, se volvió hacia él, bajando su postura al suelo. Una vez más esa mirada inquietante y hermosa se fijó en él, midiéndolo, determinando su valor. A juzgar por su expresión gélida, no aprobó lo que encontró allí. Esquivar. Ella ordenó, la palabra resonando dentro del bosque. Espartaco soltó una risa áspera. Lo haría como ella dice, muchacho. Para su crédito, Naruto lo intentó. Realmente lo hizo. Cuando la tierra se astilló, cayó al suelo. Un huracán furioso azotó el espacio que acababa de ocupar, arrancando mechones sueltos de azafrán de su cabeza. Siguió un gruñido de aprobación de Altera. Con incredulidad, momentáneamente la miró con los ojos abiertos, solo para darse cuenta de su error un latido más tarde, cuando su talón golpeó su barbilla. Sus pies dejaron el suelo, su mundo giraba como una peonza demente mientras se precipitaba hacia los árboles. Simplemente no estaba preparado para nada de lo que siguió. Un leve movimiento parpadeó en su visión y, de repente, se encontró mirando hacia arriba los nudillos apretados, un puño tenso hacia el que su rostro se dirigía incluso ahora. Un suspiro suave, casi decepcionado, le llegó a los oídos. No estabas listo. Logró una respuesta rápida antes de que ella lo golpeara. Oh, tienes que estar bromeando. Entonces su poderoso primero se precipitó en su mandíbula y no supo más. El chico se estrelló contra el suelo del bosque con un gorgoteo desuesado. Altera se posó silenciosamente a su lado. Ella también tenía algo que decir. Sería un día muy largo. De nuevo. N/A. Bueno. Los sirvientes no hacen nada a medias, ¿verdad? Naruto va a emerger de este entrenamiento como una potencia absoluta, o un desastre emocional. Probablemente ambos. Va a ser un viaje salvaje y espero que todos se queden conmigo hasta el final. Ahora entonces, no olvide revisar. Las reseñas alimentan mi motor creativo. Entonces, en las palabras inmortales de Atlas. Revisión, ¿sería tan amable? No hay vistas previas esta vez. Muy bien, solo uno. Avance. No. 1000 veces no. Anko farfulló ante la orden que le habían dado. ¿Qué? No. Diablos, no. ¿Por qué tengo que cuidar al mocoso? Que te jodan, viejo. Oh, lo harás. El rostro de Hiruzen no vaciló. Lo harás o me encargaré de que nunca vuelvas a probar el dango. La expresión llorosa de la pobre mujer resultó casi cómica en comparación con su arrebato. Eso es cruel. R. Igual de NZ.